A principios de los años 60, Argentina gozaba de un desarrollo político-económico importante. Ello se debía a la revitalización de su mercado nacional, el autoabastecimiento petrolero, también el desarrollo relativo o evolución de su metalurgia y siderurgia. En ese entonces los gobiernos provinciales tenían una buena relación con el presidente Arturo Frondizi. Sin embargo, comenzaron a haber algunos roces entre lo gubernamental y lo militar. Esos roces se volvían tensiones severas que se revelaron públicamente en la ciudad de Córdoba un fatídico 16 de febrero de 1960. Dos miembros del gabinete de Frondizi visitaban la capital cordobesa cuando una explosión perturbó el ambiente. El estallido de unos depósitos de nafta de Shellmex a causa de un atentado terrorista fue el detonante de una nueva jugada militar. Sucedía en un contexto conflictivo entre la guerrilla, las Fuerzas Armadas y el poder civil. Pero esto tenía un trasfondo más complejo, el cual vamos a analizar en este video. Soy el profesor Joaquín Delgado y en esta clase ahondaremos un poco en las transformaciones sociales, políticas y económicas de Argentina en la década de 1960. Comencemos. Desarrollismo en auge, rebeliones y onganiato. Así era Argentina en los años 60. Entre los años 1960 y 1962 gobernaba todavía el presidente Frondizi. Su gestión se destacaba en avances como la modernización tecnológica de la industria pesada, la generación de empleo, la producción energética y también en la integración social, por ejemplo, de los obreros, cuya participación en la distribución de los ingresos había crecido a un 42,4% aproximadamente. Además, también empezaron a haber avances en el desarrollo de la industria de la petroquímica, la farmacéutica y del aluminio. Empresas nacionales como la compañía estatal Somisa, con la creación de las plantas siderúrgicas Manuel Savio y la planta de San Nicolás de los Arroyos en la provincia de Buenos Aires, fueron una demostración del avance en el desarrollo de la industria pesada. En otros ámbitos también se expandió la empresa nacional de teléfonos conocida como Entel. Por su parte, las empresas privadas argentinas también tuvieron lo suyo, por ejemplo, la empresa Siam Ditela. Siam Ditela se consolidaba como una multinacional, la cual contaba con subsidiarias y oficinas en Brasil, Chile, Uruguay, Estados Unidos e Inglaterra en ese entonces. Dicha compañía producía heladeras, autos, motos y otros productos de la industria pesada. Otras transnacionales de origen argentino fueron Laboratorios Vago y Techit, que también tuvieron su expansión en ese entonces. Mientras que Laboratorios Vago exportaba al resto de América y también iniciaba sus exportaciones al sudeste asiático, Techint concretaba obras y construcciones en países como Brasil, Grecia y Libia. De esta manera, el proceso de transnacionalización económica en Argentina permitió el crecimiento de las grandes empresas nacionales. Sin embargo, ello no solo benefició a nuestras empresas, sino también a firmas de origen extranjero como Industrias Kaiser Argentina y Fiat con sedes en Córdoba. Paradójicamente, ello no impidió el desarrollo de la sindicalización de sus obreros. De hecho, la consolidación de sindicatos independientes fue gracias a la iniciativa laboral de Frondizi. Fueron los casos del sindicato de los trabajadores de Concord, a los que estaban afiliados los obreros de Fiat, y el sindicato de mecánicos y trabajadores afines al transporte, el SMATA. Recuerden bien este último dato que es crucial para el final de la clase. La política desarrollista de Frondizi buscaba la reactivación económica a través del libre comercio. Para ello se llevaron a cabo diferentes políticas que permitieran la expansión del libre mercado y también la reducción del gasto del Estado nacional.
Para ello se llevaron a cabo diferentes medidas como las reducciones impositivas y arancelarias, que para ello recurrió a la devaluación de nuestra moneda en un 5% entre el 60 y el 61, y las leyes de inversión extranjera, particularmente privadas, que comenzaban a mostrar un acercamiento a nuevas inversiones fuera de nuestro país. Por ende, se llevaron a cabo convenios, en el caso de las petroleras, entre YPF, la anglo-neerlandesa Shell, y también las compañías norteamericanas petroleras como Bancaloeb o Pan American. El fin de ello era la actualización de los mecanismos de extracción y refinamiento de hidrocarburos. Es por ello que hubo un autoabastecimiento petrolero gracias a esos convenios que significaron un gran beneficio para el desarrollo de nuestro país y en el cual la mismísima YPF se vio beneficiada puesto que lideraba esa economía petrolera a nivel nacional, gracias a las reservas de hidrocarburos en Salta y en Comodoro Rivadavia en Chubut. No obstante, eso trajo consecuencias negativas como sobreprecios y conflictos de intereses. Hablando de sobreprecios, hubo un nuevo problema que comenzó a volverse evidente a nivel mundial a partir de 1960 y Argentina no era la excepción, el de la inflación. La inflación comenzó a volverse un factor clave en las crisis que empezaron a verse desde 1960 en adelante. Deberíamos ser nosotros las principales en no comprar un centavo de carne por lo que cobran. Está bien que están los de arriba, pero también los carniceros se abusan. ¿Las cosas suben o están estabilizadas ahora después de la medida de gobierno? Suben lo mismo, señor. No hay dinero que alcance. Por otro lado, hubo también un problema clave también, que fue el de la deuda externa, como consecuencia de la política desarrollista. El crecimiento de esta deuda perjudicó a buena parte de la población argentina, además de la misma inflación. Otros problemas de índole político-social comenzaron a efervecer en Córdoba, porque tras el atentado a Shell-Mex, como les mencioné al principio de esta clase, empezaron a llegar denuncias por parte del gabinete que visitaba a Córdoba, en este caso del economista Álvaro Alzogaray, ministro de Economía, y el general Rodolfo Larcher, secretario de Guerra. En ese contexto se investigó a fondo esto, sobre todo mucho después que se reveló que en realidad fue a causa de la agrupación de la Alianza Libertadora Nacionalista, cuyos miembros formaban parte de la resistencia peronista, pero que en aquellos primeros años de la década del 60, la Ley de Organización de la Nación en Tiempos de Guerra, la ley número 13.234, había señalado a un culpable, conocida en otros términos como el Plan de Conmoción Interna del Estado, el Plan Conintes. Dicha ley había sido aprobada durante la primera presidencia de Perón y que se implementó por primera vez en el 51 contra las huelgas ferroviarias. Pero volviendo al caso de Córdoba, el gobernador de ese entonces, Arturo Zanichelli, fue acusado de ser el autor intelectual de este atentado. El resultado, la intervención a esa provincia y la puesta en marcha de Conintes, lo que significó la etapa más represiva del gobierno de Frondizi. El Plan Conintes otorgaba amplias facultades a las Fuerzas Armadas para reprimir y apagar cualquier foco insurreccional. Por ende, comenzó contra las huelgas civiles de obreros y estudiantes que se estaban dando a lo largo y ancho del país. Para Frondizi, ese plan significó un contexto alentador en su vínculo con las Fuerzas Armadas y su continuación en el poder ejecutivo. Por ende, no dudó en acercarse a la Cuba socialista en cuanto a relaciones internacionales se trataba, una nación caribeña gobernada por Ernesto Che Guevara y Fidel Castro. Este acercamiento fue mal visto por las Fuerzas Armadas, que no querían la expansión del comunismo en nuestro país. Revistas como Tía Vicenta verían esto, como verán en la imagen de el Che Guevara con Frondizi en una portada polémica, donde se acusaban de sexo y política, dos de los grandes tabúes de la época, y que mucho lo cita Sergio Pujol desde el punto de vista de la historia cultural. Aquel encuentro, sumado al levantamiento de las proscripciones al peronismo
por parte de Frondizi para que pueda participar el PJ en las elecciones de marzo del 62, comenzó a terminar con lo que quedaba de esa relación tensa entre Frondizi y las Fuerzas Armadas, y que devino en una conjura militar que ya se estaba organizando desde principios del 62. Mientras esto sucedía en Córdoba y Buenos Aires, caracterizados como hechos violentos, en el noroeste hubo cierta paz. No había tanto caos como en las zonas pampeanas y el corazón del país. De acuerdo a Armando Bazán, en su libro de El Noroeste y la Argentina Contemporánea, el NOA recibía constantemente apoyo del gobierno federal. Por ende, hubo un montón de políticas públicas que beneficiaron en materia de salud y de construcción. Fueron los casos de los gobiernos más destacados inicialmente, como fueron los gobiernos de Celestino Gelsi en Tucumán, de Herminio Torres Brizuela en La Rioja y de Horacio Guzmán en Jujuy. Durante sus administraciones radicales, se iniciaron avances en materia de salud y obra pública. En La Rioja, el gobernador Torres Brizuela, junto al doctor Enrique Vera Barros, impulsaron una gran mejoría de la infraestructura hospitalaria y sanitaria en toda la provincia a través de institutos especializados frente a las constantes endemias como la tuberculosis y el Chagas. Por otro lado, se hizo un mejor aprovechamiento de los pocos recursos hídricos que tenía La Rioja gracias a la rehabilitación o habilitación de los diques de Olta y el Cisco. Por su parte, el gobierno de Gelsi en Tucumán había instalado la central hidroeléctrica de Pueblo Viejo y los cimientos de una espectacular obra de ingeniería, el dique El Cadillal. También impulsó políticas sanitarias como la modernización de la maternidad y el Hospital del Niño. Asimismo, el Jardín de la República tuvo una renovada vida nocturna gracias a su restaurado casino provincial, cuyo propósito era federalizar los beneficios del juego que poco antes habían estado monopolizados por el Estado Nacional. Si algo compartieron estas dos gestiones, además del desarrollo de la salud pública, fue el electrificado rural. Por su parte, Guzmán, el gobernador de Jujuy, sostuvo políticas de construcción, área en la que las empresas privadas también recibieron apoyo. Ambas iniciativas concretaron nuevos barrios, calles e infraestructura turística e innovadora que cambiaron las fisonomías capitalina y pueblerina. No obstante, aquellos gobernadores no pudieron completar su mandato a causa del golpe militar del 29 de marzo de 1962. José María Guido asumió como presidente provisional, pero fue instalado por los militares a través de un medio constitucional como lo fue la Ley de Acefalía Presidencial. Por ende, también puede ser considerado como un presidente de facto. En medio del golpe y la nueva administración de ese entonces, hubo fuertes conflictos armados entre dos facciones de las Fuerzas Armadas. Los azules de tendencia nacionalista y los colorados de ideología semiliberal en lo económico. Un año después, la victoria de los azules comandados por el general Juan Carlos Onganía comenzaba a repercutir en la política. Cabe mencionar que los militares tenían el poder aún. Por otra parte, la guerra de guerrillas todavía intentaba avanzar sobre el noroeste argentino. Mientras azules y colorados luchaban entre sí, el Ejército Guerrillero del Pueblo, organización guevarista, iniciaba un foco rebelde en la localidad de Orán, provincia de Salta. Sin embargo, fueron reprimidos fácilmente y juzgados conforme al Código Penal. Como pueden ver en esta foto, algunos de sus miembros, Lerner, Jouvet, Álvarez y Frontini, fueron encarcelados en un penal de Salta cerca del Cerro San Bernardo. Organizaciones guerrilleras como el EGP eran fomentadas por el Che Guevara. No solo eran antirrepublicanas, sino antiperonistas, es decir, gorilas. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy. Y que se estaban extendiendo en Sudamérica en plena Guerra Fría intensificada por la crisis de los misiles. El nuevo presidente constitucional que sucedió a Guido fue Arturo Humberto Illia y el vicepresidente fue Carlos Peretti. Illia tenía 63 años cuando asumió, provenía del tronco sabatinista del Partido Radical. En palabras de César Tach,
Pertenecía a la generación de antiguos radicales que lucharon contra los conservadores de los años 30 y luego contra el peronismo. Se había desempeñado como médico de los trabajadores ferroviarios en Cruz del Eje, Córdoba, y recorrió gradualmente todos los escalones de la carrera partidaria. Había sido senador provincial por Córdoba, vicegobernador de esta provincia entre 1940 y 1943 y gobernador de la misma cuando fue elegido en marzo del 62 por la UCR del pueblo. Durante su primer año como presidente a partir del 12 de octubre de 1963, buscó restaurar el Estado de Derecho, pero sus funciones en el poder ejecutivo estuvieron bastante limitadas por las Fuerzas Armadas. Eran tiempos de república condicionada todavía. Sus medidas casi nacionalistas anularon los contratos petroleros firmados durante la presidencia de Frondizi y se terminaron el 15 de noviembre de 1963. En otros ámbitos, Ilía permitió la manifestación del PJ, pero la CGT, que en ese entonces tenía mayoría peronista, llevó a cabo un plan de lucha contra su gobierno. Ya no volvieron a confiar en un presidente radical. El plan de lucha, según Ilía, tuvo un agotamiento progresivo que terminó pocos meses después, iniciado el año de 1964, tal como lo había previsto, según Rapoport. Como Ilía era médico tanto de profesión como de vocación, llevó a cabo políticas en materia de sanidad y de salud. Por ejemplo, llevó a cabo un estricto control de los laboratorios privados, de las farmacéuticas privadas, a través de la ley número 16.462, conocido popularmente como Ley de Medicamentos, que restringía la venta de ciertos medicamentos con sobreprecios. También llevó a cabo un proyecto de ley que envió al Congreso, que luego sería conocido como la Ley Oñatibia, que por su autoría el médico Arturo Oñatibia, que era el ministro de Asistencia Social de ese entonces, fue el antecedente del actual ANMAT para regular tanto los medicamentos como los alimentos. Se los declaró a los medicamentos como bienes sociales, que fue un factor importante a tener en cuenta en materia de beneficios a las clases más bajas, sobre todo. El factor social fue tanto una fortaleza como una debilidad de su gobierno. A partir del 64, los sectores bajos de la población argentina y los asalariados en general obtuvieron una expansión de su ingreso real. Fueron incorporados en mayor medida a la fuerza de trabajo. A su vez, casi todos ellos pudieron comprar bienes durables de uso común y doméstico. También bienes primarios relacionados a la salud, la educación y hasta secundarios en algunos casos, como los televisores. Ello fue gracias a la promulgación y puesta en marcha de la Ley del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Dicha norma mejoraba la remuneración de los trabajadores más pobres en base a sus condiciones de vida. La sociedad no sufrió nada de inflación ni una gran deuda externa y tuvo un Producto Bruto Interno en expansión. Por ejemplo, tuvo una acumulación del 19,4% entre 1964 y 1965. No solo debido a la redistribución de los ingresos, sino a una buena coyuntura internacional de los precios de las exportaciones y buenos rendimientos de la cosecha que permitieron el crecimiento anual del 9% entre esos años. La expansión económica no afectó el desempeño de la balanza comercial, la cual mostraba resultados optimistas durante esta gestión radical. Pero en algunos términos sociales la dirigencia gremial le complicaba la gobernabilidad. A pesar de que Ilía levantó las proscripciones del peronismo y el comunismo para que puedan participar en las elecciones legislativas del 65, los seguidores de Perón se movilizaron contra él. La CGT y la administración radical rompieron sus vías de comunicación. El Ejecutivo estuvo tratando de descentralizar los gremios y los sindicatos. Tenía la meta de alejar al sindicalismo de las cuestiones político-partidarias para, entre comillas, democratizar las centrales obreras. El sindicalismo de Bandor comenzó
a acercarse junto con otras corporaciones como el empresariado al partido militar y a conspirar contra el gobierno. Pero hubo otro movimiento que se acercó en particular a los obreros, el joven movimiento estudiantil. Una de las medidas más destacadas de Ilia fue la práctica de la reforma universitaria, originada en 1918, la cual permitió la autonomía de las universidades y el crecimiento del movimiento estudiantil. A pesar de ello, mayor parte del estudiantado comenzó a protestar contra el gobierno también. Cabe mencionar que los jóvenes comenzaron a tener más participación en las innovaciones culturales o artísticas de la época. En ello tuvo mucho que ver el boom de la literatura hispanoamericana, especialmente hacia mediados de los años 60. Hacia mediados de esa década hubo un punto de inflexión en donde empezaron a surgir nuevos autores jóvenes como María Elena Walsh y Abelardo Castillo, acompañados por las obras maestras de autores veteranos como Julio Cortázar. Obras como Rayuela de Cortázar y Hecha a mano de Walsh empezaron a influenciar de una forma muy importante en los jóvenes lectores, quienes comenzaron a tener una nueva perspectiva que buscaba criticar el status quo y superarlo. Por otro lado, no solo significaba un mero consumo cultural, sino especialmente la búsqueda de nuevas perspectivas en un mundo donde todo era posible, según el realismo mágico cortasariano y el impacto del rock en nuestro país. Además, la revalorización del folclore argentino fue crucial en esta década, entre cuyos referentes se encontraba Mercedes Sosa, cuyo debut en Cosquín, el festival nacional más importante, fue trascendental. Si está haciendo la noche, en la mitad de la tarde, no quiero volverme sombra. Regresemos a la cuestión política. Para el 65, las elecciones de marzo mostraron un triunfo contundente del peronismo gracias a la iniciativa gremial del bandorismo. Conllevó a una reducción de legisladores radicales que apoyaban a Ilia, los cuales solo obtuvieron el 29% de los votos. El peronismo obtuvo alrededor del 38% a nivel nacional. Un distrito clave fue Mendoza, donde, a pesar de que ganó el Partido Demócrata con el 25%, la suma de los votos de todo el peronismo era superior. El PJ de Perón y el Movimiento Popular Mendocino, encabezado en parte por Bandor, obtuvieron el 34%. Este caso alertó a los militares, quienes ya planeaban otro golpe de Estado. Si bien Ilia mantuvo los principios republicanos y esta tendía a la democracia, su debilidad como presidente era su falta de legitimidad. Los medios de comunicación habían iniciado una campaña de desprestigio, por ejemplo, las revistas Panorama y Primera Plana lo señalaban de lento e ineficaz. Panorama, en particular, fue la primera en apodarlo con el nombre de cierto reptil caracterizado por su lentitud. En este presi tenemos la portada de Panorama de octubre del 65 que hacía alusión a ello. En la otra imagen se encuentra una caricatura de Landru en la revista Atlántida. Por tanto, la imagen de Ilia quedó ridiculizada para la opinión pública. El golpe cívico-militar del 28 de junio de 1966 fue apoyado por los principales dirigentes sindicales partidarios del peronismo. Disidentes del movimiento obrero los catalogaron como la burocracia sindical por su lejana relación con las bases de los trabajadores. El nuevo presidente de facto, Juan Carlos Onganía, estaba en sintonía con la doctrina de seguridad nacional, línea de pensamiento de la Organización de los Estados Americanos. En Argentina se trataba de una postura fundada en una hipótesis de guerra interna en distintos frentes, en palabras de Rapoport. Para la mayoría de los militares, el subdesarrollo empobrecía y convertía a los ciudadanos en presas fáciles de ser cooptadas por la guerrilla. De acuerdo a ese planteamiento, Onganía iniciaba una nueva etapa dictatorial llamada Revolución Argentina, la cual duraría cerca de 7 años. Su estatuto estaba por encima de la misma Constitución, por lo que su primera fase, conocida como onganiato, había derrocado al presidente Ilia,
disolvió el Congreso Nacional e hizo lo mismo con los gobernadores y los poderes legislativos de las provincias. Asimismo, destituyó a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desintegró los partidos políticos, lo típico de los regímenes autoritarios. Pero la novedad que introdujo el onganiato no solo fue su proyección del proceso en 3 fases, económica, social y política, sino en su conformación como una dictadura técnica. Buscaba que la racionalidad y el desarrollo de la economía fueran renovados. Al principio, el tiempo económico del primer año del onganiato fue bueno como resultado del superávit acumulado que arrojaba el balance comercial desde el primer año de la presidencia de Ilia. De acuerdo a Aldo Ferrer y Armando Bazán, ese superávit era de 1.500 millones de dólares, mientras que el del balance de pagos era de 500 millones, sin la necesidad de ajustes. Pero en los primeros meses de la gestión de facto de Onganía se redujo el personal de la administración pública, se impusieron límites a la producción azucarera, que afectó especialmente a los ingenios de Tucumán. La cuestión cultural y educativa fue estratégica para la Revolución Argentina, la dictadura que comenzó a ver la infiltración marxista en las universidades. Como respuesta, ellos intervinieron en las universidades y en reacción los estudiantes tomaron las facultades. Los casos de la Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad de Buenos Aires, en donde la represión policial fue muy brutal. Un mes después de la asunción de Onganía, la policía reprimió brutalmente con palos contra los alumnos y algunos docentes. Este trágico suceso fue conocido como la Noche de los Bastones Largos. En septiembre, el estudiantado sufría su primera pérdida, cuando la represión policial en Córdoba causó la primera muerte durante el régimen, el deceso del estudiante y obrero Santiago Pampillón. El contexto sociocultural fue el menos propicio para la irrupción de Onganía como dictador. Su dictadura estaba en desintonía con la contracultura juvenil, que en ese entonces los últimos gritos de la moda eran el pelo largo en los varones, la minifalda en las mujeres y el efervescente género del rock, que evitaba la rebelión. Puesto que esto no estaba en sintonía con la dictadura, esta comenzó a prohibirla. Todo eso estaba prohibido. A diferencia de otras dictaduras, el onganiato intervenía diferentes y diversos aspectos de la vida cotidiana de la población. Comenzó a controlar reglas de comportamiento individual y de vestimenta, y hasta el punto que llegó a prohibir los besos en público. Sin embargo, hubo algunos aciertos en las medidas gubernamentales, por ejemplo, los desarrollos económicos por región y de sus comunidades. Entre sus beneficiarios se encontraban sectores sociales subalternos como los aborígenes, a quienes se les reconocieron derechos a través del Servicio Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente de la Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia a la Comunidad, creada en octubre de 1966. A partir del Censo Indígena Nacional de ese año, se diagnosticaron las necesidades de las comunidades y se impulsaron algunas políticas como el reconocimiento de sus tierras, por ejemplo, las de la comunidad de los Ranqueles, los Pampas y algunos tehuelches en la provincia de La Pampa. Eso sí, ellos tenían que trabajarla para la producción y el desarrollo regional integral. Además, las intervenciones a las provincias estuvieron al mando de políticos nativos por primera vez en la historia argentina. Eso sucedía especialmente en regiones como el noroeste y centro Cuyo. Pero la influencia internacional en el onganiato, como fue el panamericanismo de la OEA, fue importante, lo que repercutió en varias medidas de gobierno. La doctrina de seguridad nacional se reveló públicamente en la conferencia de la OEA en Buenos Aires en febrero de 1967. En aquel año comenzó su gestión el ministro de Economía Adalbert Krieger Bacena, quien implementó un plan de ajuste en las tarifas públicas y el aumento impositivo. Todos los sectores económicos contribuyeron equitativamente al PBI, incluyendo a la pesca. A pesar de reducir drásticamente el déficit fiscal, hubo una devaluación del 40% y eventualmente la inflación creció exponencialmente. Mientras las finanzas estatales no eran muy optimistas, las economías regionales recibieron mucha ayuda a través de la industria energética.
iban por ese camino, la interconexión eléctrica del NOA y la habilitación que se había dado a la represa El Cadillal. Asimismo, la recién creada empresa hidroeléctrica norpatagónica concluía parte de las centrales El Chocón en Neuquén y Río Negro. Según estos hechos, ¿la Revolución Argentina realmente fue una revolución? Sí y no, puesto que una de las definiciones clave de este término significa cambio violento. En ese sentido, el Onganiato fue el primer gobierno argentino en reconocer las tierras de nuestros aborígenes, pero su intervención violenta en la vida social y cultural distaba de otras visiones revolucionarias como las del progresismo. En cambio, la crisis social ya comenzaba desde ese mismo año. Sindicatos importantes como la Unión Ferroviaria y la Unión Obrera Metalúrgica perdieron su personería jurídica. Por si fuera poco, los convenios colectivos de trabajo dejaron de realizarse. Para marzo de 1968, la CGT sufrió una nueva división entre la CGT Azopardo, encabezada por Bandor, condescendiente con la dictadura de Onganía, y la CGT de los argentinos, conducida por el obrero gráfico Raimundo Ongaro. Él era un sindicalista que reunió a la izquierda y a peronistas combativos que iniciaron un plan de lucha contra la dictadura. El sindicato más importante que estuvo vinculado a la CGT de los argentinos era el Sindicato de Luz y Fuerza, dirigido por Agustín Tosco. En tanto, el SMATA, dirigido por Elpidio Torres, comenzó a movilizarse también contra el gobierno. En todo caso, ambos comenzaron a realizar alianzas para movilizarse contra la dictadura. Una debilidad determinante de las políticas económicas de Onganía, por sus repercusiones sociales, surgió en el nordeste argentino. Allí el Estado no logró solucionar la crisis que se había profundizado a principios de los 60. El NEA padecía un grave empobrecimiento que causó el éxodo de muchos de sus pobladores. Los campesinos de estas provincias habían organizado un movimiento que solventara sus problemas socioeconómicos y demográficos, el movimiento de las ligas agrarias. En ese contexto de convulsión social en las provincias del noreste, comenzaron a tener un importante papel los jóvenes como actores socioculturales. Y así es como estamos entrando en un tema, principalmente el de las particularidades sociales a fines de los 60. En esta época, los jóvenes que empezaron a movilizarse en el interior del noreste comenzó a extender su mensaje revolucionario a las grandes ciudades como Rosario, Córdoba y antes que nada a Corrientes. Vamos a hacer una pequeña división entre dos momentos importantes. Primero, las ligas agrarias estaban conformadas por hijos de pequeños agricultores locales, todos ellos jóvenes, que comenzaron a tener un mensaje para evitar la deserción de muchos de los pobladores del interior de las provincias como las de Formosa, Corrientes y Chaco. También por otro lado tenemos a ese mismo mensaje ya en grandes ciudades como Corrientes, Córdoba y Rosario, donde se encontraban los sectores del estudiantado y de los obreros urbanos que empezaron a organizarse en contra del régimen militar. En ese entonces Córdoba tenía rasgos culturales propios como era el cuarteto. Ese tunga, 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 tunga era un ritmo muy movido que convocaba a los sectores obreros precarizados de las grandes ciudades de Córdoba y sus alrededores. El cuarteto se estaba poniendo de moda bajo la dirección de su fundadora, Leonor Marzano. Su dirección musical permitió la formación de jóvenes artistas como Carlos La Mona Jiménez y Berna Bevilacqua a finales de la década del 60. En cambio, en Tucumán, en el noroeste argentino, comenzó a haber un nuevo movimiento que, al igual que en las villas de Gran Buenos Aires, era el del movimiento de los sacerdotes del tercer mundo. Un movimiento que acompañó a los sectores precarizados del interior tucumano y parte de la gran ciudad de San Miguel de Tucumán en reclamo de la reestructuración de los ingenios azucareros, que perjudicó a los obreros azucareros y fue acompañado por los sacerdotes de este nuevo movimiento. Estos mismos sectores también comenzaron a manifestarse en Corrientes hacia mayo del 69. Estuvo acompañada por algunos liguistas agrarios y, por otro lado, estudiantes universitarios.
especialmente estos últimos, protestaron contra el cierre del comedor estudiantil de la Universidad Nacional del Noreste hacia mayo del 69. En esta protesta falleció Juan José Cabral, estudiante de medicina, quien fue asesinado por la policía. Tras este trágico acontecimiento, todos estos grupos comenzaron a actuar de forma más violenta y desembocó en el primer levantamiento popular o Pueblada del 69, conocido posteriormente como el Correntinazo, y que tuvo una influencia especialmente en lo que fue el primer Cordobazo y el primer Rosariazo varios días después. En particular en Córdoba, el ESMATA comenzaba a tener una asamblea multitudinaria en esta gran ciudad, puesto que el ESMATA era el sindicato más importante, no solo de Córdoba, sino uno de los más importantes de la nación. Hacia mayo del 69 se les sumaron los estudiantes universitarios. Todos ellos estaban en contra de la abolición del sábado inglés. Gracias a una ley provincial que se había llevado a cabo muchos años antes, el sábado inglés les permitía cobrar una jornada completa en día sábado. Sin embargo, la dictadura militar de Onganía se las ha quitado y por eso entonces comenzaron a reclamar eso. Empezaba a llevarse a cabo el primer ensayo del Cordobazo a principios del 69, en cuyo caso la asamblea comenzó a crecer poco a poco y a tomar parte de la ciudad. Rosario fue escenario de varios conflictos laborales que sucedieron en sus fábricas aledañas. Asimismo, allí ocurrió un trágico acontecimiento que caldeó los ánimos de la comunidad rosarina: los asesinatos de los estudiantes Adolfo Bello y Luis Blanco, quienes habían estado participando en las marchas que condenaban la represión y la muerte de Cabral en Corrientes. Con la posterior marcha del silencio y el paro general de la delegación Rosario de los trabajadores en repudio de sus muertes, se desencadenaban los primeros enfrentamientos callejeros entre los manifestantes, la mayoría de ellos estudiantes, y la policía. Entre los estudiantes que participaron en dicha marcha se encontraban referentes del movimiento estudiantil como Marta Martínez Molina, de la Universidad Nacional de Rosario. Mientras tanto, en Tucumán, a las protestas de los trabajadores de los ingenios se les sumaban las huelgas de hambre practicadas por estudiantes universitarios en la parroquia San Pío X en San Miguel de Tucumán. Pronto, los manifestantes se encontraron frente a frente con las fuerzas policiales, lo que desembocó en el Tucumanazo. En relación con los aspectos económicos y políticos, el Cordobazo implicaba para el propio ministro Creer Bacena la mayor protesta popular en un lugar privilegiado en nuestro país, porque ahí se llevaban a cabo las mejores remuneraciones en Argentina. Pero otras versiones, como las de Rapoport y el profesor Rubén Perina, demostraron que el detrimento salarial de la clase media fue profundo, debido a las continuas devaluaciones y una hiperinflación importante, sobre todo para la próxima década, y que eso se ha demostrado. En el ámbito social, al sector obrero se le sumaba la clase media, la clase predominante en Argentina en esos años. Asimismo, el Cordobazo comenzó a recrudecerse tras la muerte del obrero y estudiante universitario Máximo Mena. Algunos emprendedores también participaron de estos movimientos, por ejemplo comerciantes, como el caso de Córdoba, pero en otros aspectos también claves, y reitero, menciono la devaluación gravísima que provocó el fin de nuestra moneda más longeva y valiosa de nuestra historia, el peso moneda nacional. Para finalizar este video, quiero concluir también que hacia finales de ese año ya había sido asesinado el sindicalista Bandor a manos de un grupo comando, y la aparición de otras organizaciones como los Comandos Camilo Torres, que comenzarán a concretar un nuevo tipo de organización guerrillera, y que demuestro mucho de ello en mi otro video. ¿Qué opinan de este video? Me gustaría leer sus opiniones, que pueden dejar abajo en la caja de comentarios. Si les gustó el video, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo. Si quieren estar al tanto de más videos así, pueden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.